Y de pronto llega un día una comunicación al domicilio fiscal electrónico desde Arca, porque ahora generalmente las comunicaciones son a través de ese medio. Sigue estando el vehículo del artículo 100 de la ley 11.683, que para los no entendidos es, entre otros, el envío o remisión de cartas al domicilio fiscal del contribuyente. Llega esa notificación de parte del fisco. Se puede visualizar que el lenguaje es técnico, es un lenguaje asertivo, tal vez un poco intimidante, y tiene dentro de su texto un montón de datos, y uno de ellos es O.I, es decir, una abreviatura con 2 letras, O.I. ¿Qué significará eso? Y seguís hurgando dentro de esos documentos y ves que uno de ellos se llama orden de intervención. Y en ese momento es cuando se comienzan a desbaratar, se empiezan a caer todas aquellas explicaciones o justificaciones de parte del contribuyente, o cuestiones que dicen a veces amigos o conocidos. Y bueno, si el fisco viene decirles tal cosa, o si el fisco viene les voy a decir tal otra, y les pongo la excusa de que me lo prestó mi mamá, que me lo donó mi padre, que se murió mi abuela y me lo dejó debajo del colchón, que yo el proveedor no lo conocía, y miles de otras cuestiones más que se dicen. Porque todos lo hacen así, porque todos se manejan de esa manera. Y se nota dentro de esas comunicaciones que el fisco hace mucha referencia al vehículo defensivo que puede tener el contribuyente, porque claro, esta orden de intervención es un acto de la administración. Ya no es la administración en sentido general manifestándose o expresándose o dirigiéndose. Ahora es en sentido particular, claro. La orden de intervención, ¿qué es lo que significa? Es el mecanismo que tiene el fisco nacional para dirigirse al contribuyente, pero diría más que decir es el mecanismo que tiene para, yo diría es el mecanismo que debe seguir ¿para qué? Para meterse dentro de la vida del particular. Esta protección a la privacidad que tenemos todos los sujetos que recibimos en este gran suelo argentino, claramente tutelado por la Constitución Nacional, es un derecho. Pero como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en más de una oportunidad, los derechos no son inalterables, están regulados por la ley en cuanto al ejercicio, así como el derecho de propiedad está regulado en cuanto al ejercicio, el derecho a expresarse libremente está regulado en su ejercicio, bueno, el derecho de privacidad también. Y hay ciertos límites a ese derecho a la privacidad. Y bueno, claro, cuando la administración fiscal, en este caso vamos a hablar de la administración fiscal nacional, pero las administraciones fiscales provinciales o municipales también tienen este tipo de derechos, ¿no? O sea, cuando la administración fiscal, en general, siente la necesidad, por lo que sea, de indagar sobre la verdadera economía del contribuyente, porque está buscando la real manifestación de capacidad contributiva aprendida por determinado tributo, sea IVA, ganancias, bienes personales, o lo que sea, impuestos de los ingresos brutos provinciales, lo que sea, puede solicitarle información al contribuyente. Y entonces, el vínculo entre la administración y el contribuyente ya no es más. Y de última, si me preguntan, yo le digo tal cosa y me van a creer, porque es un vínculo reglado. Es un acto que está arreglado y es un proceso que se inicia en ese momento que está arreglado. Y bueno, ¿qué puede pasar? Que me vendan, que me liquiden todo. Son cosas que yo escucho todo el tiempo. Y la verdad es que cuando se habla de impago de impuestos, más allá de esa diferenciación de si el impago del impuesto es doloso u omisivo, doloso es evasión, ¿no? Que puede ser una evasión calificada administrativamente o penalmente, ¿no? Pero supongamos que hablamos en el ámbito administrativo, porque no se llegan a los umbrales objetivos de punibilidad del régimen penal tributario, recientemente modificados por Ley 27799, y está bien que así sea, que hablamos siempre de una cuestión administrativa, hablamos de multas que son excesivamente onerosas. Y otra cosa más, estamos hablando de un procedimiento que muchas veces no se le presta atención. El contribuyente sometido a un procedimiento de fiscalización, esto es muy normal, no quiere estar en ese procedimiento, no quiere defender la posición, tenga razón o no. No le defiende hasta la última instancia y entonces acepta rápidamente el ajuste porque no quiere tener al fisco mirándolo, porque piensa que el fisco puede mirar un montón de cosas. El fisco lo puede hacer.
pero tiene que tener una causa, una motivación. Artículo 14 de la ley 19.549. La actuación del fisco tiene que ser reglada, es reglada. Y cada acto administrativo está motivado en cuestiones de hecho y de derecho. Con lo cual no puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que le permita hacer el ámbito que abrió dentro del orden de intervención. Pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? Y claro, en épocas de vacas flacas, como se diría coloquialmente, si se quiere en el barrio o en la familia, y el fisco empieza a aplicar esos sumarios administrativos que dejó de aplicar en su momento, la sanción que no aplicó, la empieza a aplicar porque hay que recaudar. Y acá lo que se olvida muchas veces es que ya en la reforma de la ley 27.430, reforma muy reciente del año 2018, 1 de enero del 2018, comienza a estar en vigencia, esa reforma incorporó el concepto de reincidencia. De manera tal de que un contribuyente que hubiera omitido una obligación tributaria por error en la liquidación, supongamos, de IVA, de impuesto a las ganancias, que muchos años después le llega el sumario administrativo, ese sumario administrativo va a ser aplicado y el contribuyente dice, no, pago la multa porque me quiero sacar el problema de encima. Ya entró en reincidencia. ¿Y qué significa la reincidencia? Significa que el fisco se va a olvidar de las graduaciones del artículo 49 de la ley 11.083, que bien que fueron incorporadas con la reforma de la ley 27.430, porque ya no tenemos que llamar a una instrucción general para pedirle al fisco, por favor, señores funcionarios, apliquen la norma que es obligatoria para ustedes. Ya no tenía que venir el Tribunal Fiscal de la Nación a recordarle a todo el mundo que las instrucciones generales son de aplicación obligatoria bajo el principio de igualdad, principio constitucional. Sino que ahora lo tiene que aplicar porque está en la ley, no puede desconocerlo. Ahora, el problema que se da es que esta cuestión de la reincidencia hace que cualquier ajuste que el fisco pretenda sobre cualquier determinación tributaria de cualquier contribuyente, no solamente estamos obligados a discutirlo, incluso si ello implica que terminemos en el Tribunal Fiscal de la Nación o instancias superiores, como Cámara o Corte, dependiendo del caso, sino que también vamos a tener que pelear hasta la última instancia ese sumario administrativo que el fisco va a cursar. Porque en cuanto se pague la multa, en cuanto quede firme, aparece la reincidencia. Y la multa es del 200%. 200% del importe omitido por culpa o negligencia. Y claro, mostrar un error excusable es muy difícil. Y otra cosa que está pasando son las facturas apócrifas. En una economía si se quiere real, una economía minorista que se está cayendo en picada, empiezan a desaparecer los contribuyentes. Y posiblemente cuando nosotros fuimos a comprarle a un proveedor, o cuando nuestro cliente, mejor dicho, fue a comprar a un proveedor, el proveedor no lo conocía hace mucho tiempo, iba a un lugar físico, retiraba la mercadería, pero no fue prolijo en los papeles. No fue prolijo en los papeles y no guardó el remito, no se le entregó remito. Cuando le pagó a la cuenta de Juan A, y le mandó la factura al amigo PPB, pero trabajan juntos, así que a los dos conocí, no encontró la diferencia. Y como contadores por ahí no se los contrató para hacer el tracking del flujo del dinero, sino que simplemente hicimos la liquidación tributaria. Y así miles de errores que a veces suceden, no retuvo impuesto a las ganancias. Diferentes motivos por el cual el contribuyente puede sufrir si se quiere, desconocimiento del gasto. Ya sea porque no se retuvo impuesto a las ganancias o directamente porque se califica al proveedor como apócrifo, lo cual tiene una gran consecuencia los efectos penales tributarios, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado. Y el fisco empieza a calificar a proveedores que para muchos eran proveedores de toda la vida como apócrifos simplemente porque no los encontró en el domicilio. O simplemente porque son proveedores que no tenían trabajadores en relación de dependencia. Para analizar o catalogar a algún proveedor como apócrifo termina siendo una sanción para el que compró en buena fe y simplemente fue desprolijo administrativamente. De vuelta, el nivel de compliance sube. Pero a nivel de infraccional, ¿qué significa una orden de intervención? O a nivel procedimental. Y significa que el contribuyente está sometido a fiscalización, está obligado a colaborar con el fisco, porque si no se considera resistencia pasiva y bueno, puede ser sancionado con multas del 39, son bastante caras esas multas, sino que el fisco va a seguir un procedimiento, ¿no? Donde va primero invitar al contribuyente a regularizar, y uno tiene que analizar esa invitación a regularizar, porque implica realizar una rectificativa, pero después de haber iniciado la orden de intervención, con lo cual una multa, una sanción va a tener que haber. Y el problema no es, y bueno, rectifico ahora porque la sanción es la más baja posible. El problema es que cuando venga el sumario, va a haber que defender la multa hasta la última instancia para que nunca quede firme, porque
errar es humano, todos nos podemos equivocar. Y la segunda vez que nos equivoquemos, por culpa, por negligencia, si la primera sanción quedó firme, la segunda va a ser al 200%. Les estoy hablando, señores, del artículo 45, último párrafo de la Ley de Procedimiento Tributario, donde no vamos a poder aplicar el régimen de reducción de sanciones del artículo 49 del mismo cuerpo, Ley 11683. El manejo de la relación procedimental con el Fisco Nacional nunca es una cuestión menor. Es una cuestión de analizar el derecho sustantivo y el derecho formal o procedimental. Es analizar cada caso y hacer un análisis, si se quiere, más profundo de costo y conveniencia. No siempre lo que parece más barato ahora, voy, pago y me olvido, es lo más barato o lo mejor o la mejor decisión en un futuro y en un futuro inmediato, donde ese futuro inmediato ya llegó. Los sumarios administrativos se están abriendo, el fisco está saliendo a cobrar multas y tristemente el fisco está realizando algunas órdenes de intervención a contribuyentes que presentaron por ganancias régimen simplificado cuando realmente no lo pudo hacer. Tema de otro podcast. Espero que este podcast les haya servido. Los invito a que ante cualquier notificación del Fisco Nacional, comúnmente conocida como orden de intervención, se analice en detalle qué es lo que se está pidiendo. Cada batalla hay que darla, porque si no, perdemos la guerra. Cualquier duda, este espacio habrá generado dudas y consultas de seguro, se pueden contactar conmigo, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Gracias y nos vemos en el próximo podcast.